Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. No sé, cada vez tengo problemas con esto de programar. Bueno, buenas tardes, habíamos quedado en enfermedad de Crohn y vamos a empezar diciendo de el aspecto epidemiológico que la frecuencia anual es de 3 a 7 casos por 100.000. Es más frecuente en el segundo y tercer decenio de la vida, igual en mayor incidencia en fumadores, fuerte relación familiar, 30 veces en hermanos y 13 veces en parientes de primer grado. La etiología es idiopática, se atribuyen causas infecciosas, inmunitarias y genéticas. La anatomía patológica, 30% en intestino delgado, 15% en colon, compromete a la boca, esófago, estómago, duodeno, apéndice y región perianal. Macroscópicamente muestra un arreglo del empedrado característico. Las lesiones histológicamente características son los granulomas. Antiguamente se llamaba también la enfermedad de Crohn ilitis regional, porque se entendía que únicamente afectaba el ilion terminal, pero se ha visto posteriormente que no únicamente afecta el ilion terminal, sino que afecta todo el tubo digestivo. En lo que respecta en la frecuencia en nuestro medio, la enfermedad de Crohn es rara, pero eso no quiere decir que desconozcan este tipo de patología. Y es muy más frecuente en nuestro medio la tuberculosis intestinal en relación a lo que representa la enfermedad de Crohn. Aquí tenemos una imagen, que estas son las lesiones granulomatosas que presentan en el intestino. Fundamentalmente estas lesiones no son en el borde antimesentérico, sino son más en el borde mesentérico. Aquí vemos toda esta parte que está afectada, es el epiplón y el borde mesentérico. Las manifestaciones clínicas: dolor abdominal intermitente de tipo cólico, diarrea intermitente en el 85% de los pacientes, síntomas sistémicos, febrícula, pérdida de peso y fuerza y malestar. Las complicaciones: obstrucción y perforación, fístulas en intestino delgado y grueso, a vejiga, a vagina, a estómago y piel, abscesos, y también tiene una frecuencia de poder producir cáncer. Aquí tenemos en esta imagen, que es una imagen contrastada con varios, vemos de que es el intestino delgado y esto de aquí donde están las otras es el colon. Entonces hay una fístula ileocolónica. Aquí vemos una característica radiológica de esta enfermedad, que es la cuerda de Cantor, que es esta parte así, que muy disminuida en lo que respecta al intestino. El diagnóstico se hace por ataques crónicos y recurrentes de dolor abdominal y diarrea, la radiografía con vario, empedrado de la mucosa, fístulas, estenosis, el signo de cuerda de Cantor. La tomografía axial computarizada muestra engrosamiento transmural. La endoscopía revela úlceras aptosas características. El diagnóstico diferencial se debe hacer con la inflamación por Shigella, con tuberculosis intestinal, amebiasis y con apendicitis aguda. El tratamiento médico consiste en la administración de sulfasalacina, aminosalicilato, corticoides, remisión en la fase activa, inmunosupresores, azotiaprina, antibióticos, metronidazol, ciprofloxacina, tetraciclina, ampicilina y la alimentación parenteral total. Entonces, estos pacientes, como tienen este tipo de complicación en la que pueden mostrar un proceso de obstrucción intestinal, se los deja asignada por vía oral y se les da alimentación parenteral y se le hace el tratamiento respectivo con finalidad de ver si es que hay una remisión del cuadro agudo. El tratamiento quirúrgico está limitado a las complicaciones, a obstrucción, a perforación libre, fístulas, abscesos, a hemorragias, complicaciones urológicas, cáncer y enfermedad perianal. Entonces, el tratamiento quirúrgico va directamente a las complicaciones, porque si cualquier proceso obstructivo
tendríamos que operar y resecar, pues el paciente quedaría a la larga sin intestino, ¿no? Entonces, es por eso que hay que tratar de evitar los procedimientos quirúrgicos en este tipo de pacientes. Enfermedades infecciosas del intestino delgado. Tenemos la enteritis por tifoidea. Es una infección sistémica ocasionada por Salmonella tifosa. Penetra la mucosa, pasa a los linfáticos y a la circulación sistémica. Las placas de Peyer se vuelven hiperplásicas y se ulceran. La sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Ya sabemos cuál es la sintomatología de la salmonelosis o fiebre tifoidea. En primera instancia, fiebre, puede haber cefalea, pueden haber diarrea, en ocasiones estreñimiento, el antecedente de que ha tenido algún tipo de comida en las planchitas, donde no se guardan los cuidados higiénicos y tal, y que ha empezado con fiebre. Ahora se puede ver en la lengua, una lengua sabugal, y a la palpación en el abdomen puede tener borborismo a nivel de fosa ilíaca derecha. El diagnóstico, si el paciente está en la primera semana, lo que se le hace es pedir hemocultivo, y a partir de la segunda semana una reacción de Vidal, viendo los antígenos somático y flagelar. Si estos antígenos superan la cifra de 1/80, quiere decir que el paciente es portador de fiebre tifoidea. El tratamiento médico consiste en darle ciprofloxacina, que es el tratamiento de elección hoy día para la fiebre tifoidea. También puede ser útil el tratamiento con cloranfenicol. El cloranfenicol se ha discontinuado porque dicen que produce aplasia medular, o se puede utilizar las sulfas como el Bactrim, se puede utilizar también la ampicilina, que es efectivo para la salmonela, pero fundamentalmente mucho más efectivo es la ciprofloxacina. En cuanto al tratamiento, también se divide en tratamiento médico, el que ya hemos referido, y el tratamiento quirúrgico, que va en base a las indicaciones. O sea, si es que hay perforación por una úlcera y tal, entonces se puede intentar en una primera instancia hacer la sutura de la perforación, pero puede ser de que hayan otras también ulceradas y que se debilitan y que posteriormente eh, eh, se pueden perforar. Entonces, en ocasiones a estos pacientes se les hace una ileostomía, y en un segundo tiempo, cuando ya ha pasado el proceso, se hace la restitución del tránsito intestinal. La infección por micobacterias puede ser ocasionada por Mycobacterium tuberculosis, por Mycobacterium avium complex, produce adenitis cervical, escrófula. El sitio más frecuente es el ilio distal y el ciego. Hay inflamación, estenoso, fístula. El diagnóstico se hace a través de la identificación del germen por tinción de ácido resistente. El tratamiento, la infección por micobacteria, avium complex, amicacina, ciprofloxacina, cicloserina. Acontece que esta infección por Mycobacterium avium complex está ocurriendo en las pacientes que son sometidas a cirugía plástica, estética, que les hacen lipoaspiración y no tienen cuidados en desinfectar el lipoaspirador. En fin, se produce un proceso infeccioso por micobacterias, y es bien difícil solucionar este problema. La infección por tuberculosis, antimicrobianos, tratamiento quirúrgico relacionado a las complicaciones, como obstrucción, fístulas, perforaciones, abscesos y hemorragia. Neoplasias del intestino delgado. Consideraciones generales. Solo el 5% de todas las neoplasias gastrointestinales y el 1 a 2% de todos los tumores malignos se presentan en el intestino delgado. La edad media, 59 años para los benignos y 57 años para los malignos. Hay una mayor frecuencia de cáncer en los varones. Los tumores benignos más comunes están en la parte distal y los tumores malignos más comunes están en la parte proximal. Los tumores benignos son asintomáticos y los tumores malignos son sintomáticos. El diagnóstico
la serie gastroduodenal con tránsito intestinal, radiografía simple detecta procesos obstructivos. La angiografía diagnostica tumores vasculares y la tomografía etapifica y diagnostica el tumor extraluminal. Y estos pacientes requieren de una laparotomía exploradora. Las más de las veces es algo incidental porque han tenido un problema de obstrucción intestinal, lo operamos y encontramos que la causa es un proceso neoplásico o un tumor. Los tumores benignos más frecuentes tenemos los leiomiomas, los adenomas, los lipomas y otras lesiones, amartomas, fibromas, angiomas, linfomas, neurofibromas y hemangiomas. Las manifestaciones clínicas, dispepsia, anorexia, malestar, dolor abdominal y el tratamiento quirúrgico que va en relación siempre a un procedimiento de extirpación de la zona comprometida. Las neoplasias malignas en orden de frecuencia tenemos los adenocarcinomas, los carcinoides, los sarcomas y los linfomas. Las manifestaciones clínicas: dolor abdominal y pérdida de peso, diarrea con tenesmo, hemorragia. La prueba del guayaco positiva. La prueba del guayaco también se llama sangre oculta en heces fecales. Masa palpable y perforación en un 10%. La anatomía patológica: los adenocarcinomas constituyen el 50%, se sitúan en la parte proximal del intestino y los sarcomas constituyen el 20%, los linfomas constituyen el 5%. El tratamiento es quirúrgico. El tumor carcinoide se origina en células enterocromáfines, células de Kulczynski y criptas de Lieberkühn. Se encuentra en los pulmones, en los bronquios y en el tubo digestivo. La anatomía patológica: el apéndice el 45%, el ilion el 28% y el recto 16%. Las manifestaciones clínicas relacionadas a cualquier otro tumor intestinal, más episodios de rubor, broncoespasmo, diarrea vasomotor. La enfermedad del intestino delgado. Enfermedades diverticulares: tenemos los divertículos que se denominan verdaderos, que contienen todas las paredes. En estos tenemos el congénito, el divertículo de Meckel, y los divertículos falsos que constan de mucosa y submucosa, que son adquiridos como los divertículos duodenales. La frecuencia ocupan el segundo lugar después del colon. Es más frecuente en mujeres de 2 a 1. Raro en personas de menos de 40 años, pueden ser congénitos y adquiridos, intraluminales y extraluminales. Estos son los divertículos duodenales. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y se detectan incidentalmente. Menos del 5% requiere el tratamiento quirúrgico debido a complicaciones, obstrucción de vía biliar o pancreática. Pueden tener hemorragia, perforación y síndrome de asa ciega. Aquí tenemos hecho un divertículo duodenal. Esta parte que vemos aquí como empedrado es el páncreas. Es un divertículo duodenal. Si es un hallazgo incidental porque el paciente lo hemos operado de la vesícula, de cualquier otra cosa, y no es la causa de la molestia el divertículo, hay que dejar. En caso de que si fuera un problema el divertículo, que pueda estar condicionando o pueda estar perforado o pueda condicionar un cuadro de hemorragia, entonces en ese caso está indicada la resección. El tratamiento: si se encuentran incidentalmente, nada, no hay que hacer nada. El tratamiento más eficaz es la diverticulectomía en caso de que la causa de la sintomatología sea esta. Los divertículos ileales, menos frecuentes que los duodenales. Son más comunes los ileales, son falsos
Manifestaciones clínicas, hemorragia aguda o crónica en un 25 a 50%. Vólvulo de intestino delgado, encarceramiento en la hernia inguinal, que se denomina hernia de Litre, intususcepción, diverticulitis, perforación, neoplasias benignas y malignas. En ocasiones, cuando se operan a los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda y se encuentra de que el apéndice no es el causal de la sintomatología y que no está inflamado, hay que ir a buscar la parte del ilion terminal con finalidad de descartar la probabilidad de que tenga una diverticulitis. El diagnóstico por medio de gammagrafía en el 85%, angiografía en casos de hemorragia y rayos X con contraste. El tratamiento es la resección. Es un divertículo de Meckel. Este divertículo tiene una arteria nutricia, entonces cuando se va a hacer la resección hay que considerar eso y una ligadura en esta parte de la arteria y para posteriormente hacer la resección del divertículo y hacer el cierre de la parte resecada. Oclusión arterial mesentérica aguda. Presentación y tratamiento. La causa es un émbolo en la arteria mesentérica superior, que condiciona dolor en la región periumbilical e hipersensibilidad, leucocitosis y acidosis metabólica. En la radiografía vemos asas llenas de líquido y edema de pared. El 90% depende de una cardiopatía adyacente. Entonces, ¿en quiénes sospechamos de esta patología? Sobre todo en las personas que son de alta edad, o sea, en los ancianos que vienen por un cuadro de dolor abdominal. Es una patología que tiene alta mortalidad y que estos, aparte del dolor abdominal con síntomas de irritación peritoneal, etcétera, porque hay compromiso intestinal, acompañan de un problema cardíaco. Generalmente suelen tener fibrilación auricular. Estos pacientes se les hace un electrocardiograma y que vemos que hay una inversión de la onda P. Entonces a estos pacientes pues hay que operarlos. Aquí vemos esta asa intestinal que ya es un hallazgo intraoperatorio, pero vemos de que la zona de necrosis o compromiso de la asa es segmentaria. En algunas ocasiones, como hay un compromiso, una obstrucción de la arteria mesentérica superior, e inclusive en ocasiones está casi todo el intestino comprometido. En esos casos ya no se puede hacer nada, o sea, es ver y cerrar. Y en otras circunstancias, cuando hay todavía probabilidades de viabilidad de algo del intestino, lo que se suele hacer en ocasiones es una endarterectomía, o sea, se hace una apertura de la arteria mesentérica superior y con un catéter de Fogarty se van retirando los trombocículos. Entonces podemos darle al paciente una segunda oportunidad a lo que se denomina un second loop. Se cierra la pared así sin hacer ningún tipo de resección y 24 horas después se vuelve a abrir el abdomen y se ve dónde está, si es que hay viabilidad del intestino y hay recuperación de parte del intestino como consecuencia de la tromboembolectomía que se le ha hecho al paciente. Entonces ahí vemos y hacemos la resección de toda la parte comprometida y la anastomosis primaria en el intestino. Luego tenemos apendicitis aguda. Apendicitis aguda, la fisiopatología se desencadena por obstrucción de la luz apendicular. Hay una hiperplasia linfoide, puede haber un fecalito o cuerpo extraño. Macroscópicamente, la apendicitis se la cataloga como catarral flemonosa gangrenosa hipercal. Las bacterias que pueden afectar en este proceso inflamatorio son bacterias aeróbicas y bacterias anaeróbicas. Aquí tenemos, este es el ciego y este es el apéndice. Entonces, la localización que puede tener el apéndice. Puede haber un apéndice con una localización ileal, otra que es descendente pélvica, hay una laterosecal y hay una retrosecal ascendente.
Entonces, inclusive hay apéndices o apéndices subserosos, que hay que descubrirlos a los apéndices en ocasiones porque no solo se encuentran porque están totalmente cubiertos. Aquí tenemos la clasificación macroscópica, hecho una apendicitis catarral, hecho una apendicitis pneumoniana, hecho una apendicitis gangrenosa y hecho una apendicitis perforada. Las bacterias aeróbicas, tenemos Escherichia coli, Streptococcus viridans, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus del grupo D, Enterococcus. Y las bacterias anaeróbicas, Bacteroides, Streptococcus bilophila, Lactobacillus y Fusobacterias. El diagnóstico clínico, antecedentes y datos físicos, laboratorio y rayos X, dolor abdominal, anorexia, náuseas, fiebre. Puede presentar o buscar los signos de Romsey, de psoas del obturador, que si son positivos, vamos a pensar que el paciente tiene una apendicitis. El tacto rectal y diferencia de temperatura. El tacto rectal es importante en caso de apendicitis, porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo un diagnóstico diferencial con el sexo femenino, por la parte de los órganos ginecológicos, porque las pacientes pueden tener una oforitis, pueden tener un quiste de ovario, pueden tener un embarazo ectópico roto, pueden tener un piosalpings o pueden tener una ruptura de un folículo de Graf o cuerpo lúteo. Entonces, es esa la situación que tenemos que evaluar en cuanto al diagnóstico diferencial, sobre todo con la mujer, y es más fácil el diagnóstico en el varón porque no tiene este tipo de patología. Un varón que tenga dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, en fin, algo de fiebre, ya es un dato característico que tiene una apendicitis aguda. El diagnóstico se puede utilizar una radiografía de abdomen simple en la que podemos ver la presencia de un fecalito. Se puede hacer una tomografía axial computarizada, una ecografía y un enema varital. Entonces, en algunos casos, en los niños, sobre todo cuando no hay un diagnóstico bien concreto y que el proceso no está muy marcado y hay muchas dudas de diagnóstico, podemos hacer un edema varital y vamos a ver si el contraste entra al lumen del apéndice. Y si no entra al lumen del apéndice el contraste, vamos a decir que tiene un apéndice excluido. Y ese es un diagnóstico para poder pensar que tiene una apendicitis aguda. Pero casi nunca se llega a estas situaciones y fundamentalmente el diagnóstico de la apendicitis es clínico y clínico en relación a que el paciente tenga dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. El tacto rectal en ocasiones es importante porque como hay un proceso inflamatorio, se mete el dedo a nivel del recto y se empuja el fondo de saco de Douglas y se puede ver inclusive el fondo de saco de Douglas un poco engrosado, duro, como inflamado con el tacto rectal. Y en ocasiones, cuando se empuja con el dedo y el paciente grita de dolor, es a eso que se ha denominado el grito de Douglas. En lo que respecta a la temperatura, tiene que haber una diferencia de temperatura axilorectal, o sea, una diferencia mayor a 1 grado. Aquí tenemos en esta radiografía, aquí vemos un fecalito o un coprolito, ¿no ven? Que es pueda tener el paciente una apendicitis. En ocasiones se ve también que hay un nivel en esta zona. El laboratorio, leucocitos con desviación izquierda. El parcial de orina en ocasiones puede presentar algo de una piuria leve, que quiere decir que hay compromiso con el uréter por la proximidad del apéndice al uréter. El diagnóstico diferencial, ya hemos hablado que se hace el diagnóstico diferencial con patología ginecológica y también con un sinfín de patologías como una pielonefritis, un cálculo ureteral, un cólico renal, en fin, con una diverticulitis de Meckel. Con cualquiera de esos casos el diagnóstico es por exclusión. El tratamiento, pues médico, que darle los antibióticos en forma
preventiva y profiláctica, y ya darle al paciente soluciones parenterales para ya prepararlo para el procedimiento quirúrgico. Y la cirugía consiste en que si únicamente es una apendicitis que no está complicada, que no tiene absceso, que no tiene una peritonitis, se hacen incisiones, tenemos desde la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversal pequeña, la incisión de McBarney, la incisión de Calaguer, en caso de que haya una sospecha de que puede haber otra cosa, se puede hacer una incisión de Calaguer, que consiste en poder agrandar la incisión en caso de que tuviera otro tipo de patología. Las complicaciones, dentro de las complicaciones durante el procedimiento, las complicaciones en primer lugar de la apendicitis, la peritonitis y el absceso. Las complicaciones inherentes al posoperatorio, que pueden ser complicaciones como abscesos de pared, dehiscencia de la ligadura de la vía pendicular, que va a dar lugar a un hemoperitoneo, a un paciente que puede entrar en shock hipovolémico, otras complicaciones de abscesos residuales, otras complicaciones de una dehiscencia de la ligadura del muñón apendicular, que puede dar a una peritonitis fecal. En fin, y hay una complicación que es una de las más graves, que se llama pileflebitis. Para llegar al diagnóstico de pileflebitis, el paciente tiene que tener fiebre e ictericia y el antecedente de que se ha sometido a un procedimiento quirúrgico y está cursando los primeros días de COVID, ¿no? Entonces, si tiene este tipo de sintomatología, pues indudablemente va a mostrar una leucocitosis con desviación izquierda, puede haber inclusive trastornos relacionados a las pruebas de función hepática, y el tratamiento es exclusivamente en base de antibióticos. Muy bien, con esto hemos concluido lo que me corresponde darles a ustedes, y si es que tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Hola, ¿está ahí? Sí, doctor. Si Creo que tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? no, doctor. No hay preguntas, entonces. Bueno, sí, pues unas mejores clases, y que también se cuiden del coronavirus, ¿no ve? ¿Ya? Bueno, jóvenes, que sea hasta otro momento. Un gusto de haber estado con ustedes, y hasta pronto. Muchas gracias, doctor.